nos ven en las redes sociales. Es un honor otra vez estar aquí en el altar para entregarle lo que Dios me ha puesto para hablarles. Amén. Vamos a Jeremías 33, versículo 3, y dice así, lo leemos: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Es increíble y que es un sentimiento muy bonito, porque yo traía un tema totalmente diferente, pero Dios a último momento pues me cambió el tema, ¿verdad? Me cambió el tema que traía para darles, pero sobre todo Él me dio el conocimiento para hacer este maná que he preparado. Y es bonito sentir que lo confirmé en el versículo con el que empezamos, que era Salmo 5, 1 y 2, que dice que escucha, oh Jehová, mis palabras y considera mi gemir y está atento a mi clamor. Esta noche pues le traigo sobre el clamar. Esta prédica le puse por título Tiempo de Clamor. Entonces leímos en Jeremías 33:3, Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero déjeme decirle, esta predicación también va enfocada a que a veces pasamos por pruebas. Dios nos pone a veces que pasemos por pruebas que no son para nada fáciles. Diga conmigo: pruebas difíciles. Nos pone estas pruebas en nuestra vida para que le busquemos pues con un corazón sincero, ¿verdad? Este versículo nos revela que las pruebas son un medio para el cual Dios nos llama a acercarnos a Él. En medio de la adversidad, Dios desea que acudamos en Él con oración, buscando siempre su dirección y su consuelo. Y pues estas dificultades, estas pruebas, nos hacen conscientes de nuestra dependencia total a Dios. Diga conmigo: dependencia total a Dios. Dependencia total a Dios. Porque no sé si le ha pasado, me imagino que sí, todos hemos pasado por eso, que a veces cuando todo nos va bien en nuestra vida, podemos llegar a confiar solamente en nuestras propias fuerzas, en nuestras fuerzas humanas. Pero cuando llega la hora de enfrentar una prueba difícil, es cuando realmente nos acercamos a Dios y entendemos que solo Él puede darnos la respuesta y la paz que tanto necesitamos en esa prueba. Acompáñame por favor a 2 de Corintios 1, versículo 3 y 4. Cuando lo tengan, me dice amén. 2 de Corintios 1, 3 y 4. Amén. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aquí vemos cómo Dios no solo nos consuela en nuestras pruebas, sino que también nos prepara para ser canales de consuelo para otros. Diga conmigo: canales de consuelo para otros. Canales de consuelo para otros. Pasamos por pruebas también, pero es para que podamos experimentar la fidelidad de Dios y luego ¿qué? Compartirla con los demás. Amén. Entonces, déjeme hacerle una pregunta para usted. ¿Qué es el clamor? ¿Qué es el clamar?
¿Quién me puede decir? Es una expresión de diferentes tipos de clamor. Podemos incluso clamar hasta cerrando la boca o gritando, pero es como pedir ayuda al Señor. Ok. ¿Alguien más me puede decir para usted qué es clamor? Una expresión. Una expresión, ok. Bueno, pues en del Strong es el número 6817 del hebreo y la palabra es tzak, T-C-A-A-I-C, que se traduce como dar voces, convocar, quejarse, implorar y sobre todo dar un grito desgarrador. El clamor es pues implorar, como aquí lo dice, y dar un grito desgarrador como desesperación, ¿verdad? Como cuando pasamos esa prueba difícil, que no le hallamos la solución, no le hallamos cómo salir de eso, pues tenemos tantas ganas de gritar, ¿verdad? No sé cuántos les ha pasado que cuando pasa por una situación tiene esos deseos de gritar, ¿no? O de salir corriendo de la desesperación que no encuentra la solución. Y vamos a ver un ejemplo con los israelitas. Vamos a Éxodo 3:9. En la versión Reina Valera, la que todos traemos, dice: el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Déjeme leerle la versión Nueva Traducción Viviente. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Diga conmigo, abuso cruel. Abuso cruel. ¿Usted cómo se imagina que es un abuso cruel? Un maltrato exagerado. Maltrato exagerado que puede involucrar incluso la tortura psicológica, ¿no? En algunas veces. Vamos a ver el contexto de lo que pasaron los israelitas. Lo encontramos en el Éxodo 1, del 6 al 14. Mientras lo busca, déjeme darle más el contexto. Pasaron de ser una nación numerosa que fue recibida en tiempos de José a ser un pueblo oprimido y esclavizado bajo un faraón que no los conocía. Los egipcios sometieron entonces a los israelitas a trabajos forzados y su opresión fue extremadamente dura. Vamos a leer Éxodo del 6 al 14. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Pero aquí viene a partir del 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, está hablando de Faraón, Egipto: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se une a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tantos más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo,
con toda labor del campo y en todo su servicio, a la cual los obligaban con rigor. Pues aquí vemos cómo los egipcios terminaron de darles un trabajo pues pesado, ¿no? Un trabajo extremadamente duro y pesado. Los egipcios los obligaban a construir ciudades como Pitón y Ramsés, que lo vimos en el Éxodo 1:11, pero no solo se trataba de un trabajo físico exigente, sino también de una carga mental y emocional. Los israelitas eran forzados a trabajar largas horas en condiciones extremadamente duras y peligrosas, sin apenas descanso. Vamos a ponernos un poquito más en contexto. Imagínense un esclavo trabajando de sol a sol todos los días, construyendo pues una ciudad. ¿Se imaginan en aquellos tiempos qué tan difícil era construir una ciudad? No se tenían pues las herramientas como las tenemos hoy en día, ¿no? Todo era trabajo manual. Pero más allá de eso, los israelitas pues eran esclavos. Imagínense qué carga, qué tortura psicológica tenían, qué carga mental, porque al ser esclavos pues no tenían ya pues una esperanza, ¿verdad? Sino más bien, como eran esclavos, su destino era trabajar para finalmente pues morir como esclavos. No puedo imaginar cómo eso te mantiene en una depresión total, ¿verdad? Que ya tu destino pues es trabajar y morir como un esclavo más. Y es que en medio de esa opresión, Dios escucha el clamor de su pueblo. Y a pesar de que los israelitas parecían estar olvidados por el mundo, aquí algo importante: Dios no los ha olvidado, no los había olvidado. Dios ve siempre su sufrimiento y está dispuesto a intervenir. Fue este clamor que vimos en Éxodo 3:9, fue el que movió a Dios a levantar a alguien. ¿Quién me puede decir a quién levantó? A Moisés, como líder para liberar a su pueblo, a los israelitas, cumpliendo pues su promesa de rescatarlos de la esclavitud. Actualmente pues la esclavitud está más enfocada, ¿verdad?, a trabajos realmente de 12, 14 horas, en donde ya a la persona pues la mantienen trabajando, ¿verdad?, por un sueldo, que finalmente pues la persona en estos tiempos, un esclavo moderno, pues no llega a disfrutar su dinero, ¿verdad?, su pago que tiene con ese trabajo, porque es la esclavitud moderna. Y pues yo, déjenme confesarme delante de Dios y de usted, pues nadie está exento, ¿verdad?, a estar peleando sus batallas. Yo he comenzado una batalla espiritual en donde Dios ha estado trabajando conmigo, me ha mostrado pues lo que es el trabajo duro, ¿verdad?, y lo que me ha enseñado a estar cerca de Él para que Él me dé las fuerzas. Pero pues nadie está exento de tener pruebas en su vida espiritual y de tener batallas espirituales. Pero Dios siempre mira nuestro clamor y siempre está listo para responder. Pero su intervención es en su tiempo perfecto. Diga conmigo: en su tiempo perfecto. Entonces, una vez que ya le di bien el contexto, vamos a Jueces 4. La otra vez estaba leyendo Jueces 4 y me di cuenta también de algo que, una vez que lo leamos, déjeme explicarle cuál es. Vamos a Jueces 4. Usted léala en su versión que trae. Me imagino que la mayoría trae la versión Reina Valera. Yo se lo voy a ir leyendo en traducción lenguaje actual.
porque encontré esta versión es un poco más entendible para entender un poco más el contexto. Dice, versículo 1: después de la muerte de Ehud, los israelitas volvieron a pecar contra Dios. Por eso él permitió que los venciera Jabín, un rey cananeo que gobernaba en la ciudad de Azor. El jefe del ejército de Jabín se llamaba Sisara y vivía en la ciudad de Jaroset Goim. Aquí el 3, ¿quién me puede leer el versículo 3 en la versión Reina Valera? Dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Amén. Aquí vemos una vez más cómo los israelitas clamaron a Jehová. En la versión Telea, Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años trató a los israelitas con crueldad y violencia hasta que ellos le suplicaron a Dios que los salvara. Clamaron, suplicaron, ¿verdad? Vamos al 4. En esa época una profetisa llamada Débora era jefe de los israelitas. Débora era esposa de Lapidot y acostumbraba, me salto hasta el 6, un contexto rápido para que sea más entendible. Débora, la profetisa, era en ese tiempo como la encargada de los israelitas. En el 6 dice, cierto día ella mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Quedes, un pueblo de la tribu de Neftalí, y le dijo, el Dios Israel, que es el Dios verdadero, te ordena reunir en el monte Tabor a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón. Dios hará que Sisara, el jefe del ejército de Jabín, vaya al arroyo Quizón para atacarte con sus soldados y sus carros, pero Dios les dará a ustedes la victoria. Hago una pausa. Aquí veo en el 3, en el versículo 3, los israelitas clamaron a Jehová, pero si se da cuenta en el 6 es cuando Dios actúa por medio de una persona. Dios actúa por medio de Débora, la profetisa, y les hace al jefe de los israelitas que lo motiva para que todo con su ejército vaya a pelear contra Sisara, ¿verdad? El jefe de los contra Jabín, el rey, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo al clamar a Dios, Dios nos responde. Aquí vemos el ejemplo de que Dios actúa por medio de una persona, que en este caso fue Débora, la profetisa. Ya para no hacerle tan largo el contexto, ya en el 15 Dios los ayudó con una intervención espiritual de Dios cuando hizo que los carros de hierro no avanzaran y se atascaran en el lodo. Y en el 21 vemos la muerte de Sisara. En el 21 le voy a leer: Sisara estaba tan cansado que se quedó profundamente dormido. Entonces Jael tomó un martillo y una estaca de la carpa y sin hacer ruido se acercó hasta donde estaba Sisara. Allí le atravesó la cabeza con una estaca hasta clavarla en la tierra y así murió Sisara. Ya en el 22 al 24 pues vemos la victoria de los israelitas. Cuando llegó Barak buscando a Sisara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven y te mostraré al hombre que buscas. Barak entró en la carpa y vio a Sisara tendido en el suelo con la estaca clavada en la cabeza. De esta manera Dios les dio la victoria a los israelitas, que en aquel día atacaron con todo el rey Jabín hasta destruirlo. Vean que los israelitas llegaron a la victoria con el simple hecho de que en el versículo 3 clamaron a Jehová. Jehová te quiere dar la victoria, pero pues, hermano, tenemos un arma
espiritual muy grande que es el clamor. Ahora vamos, por favor, a Jonás 2:2. Vamos a leer desde el 1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Presta atención lo que le voy a decir, porque nadie está exento de pasar por pruebas. Dios siempre nos quiere pulir. No sé qué área te quiere trabajar Dios, o de dónde te quiera rescatar, o qué cadenas te quiere romper, o tal vez solo te quiere clamando por intercesión. Pero el clamor es algo importante que todos, diga conmigo, todos en la iglesia tenemos que hacer, tanto como el pastor, como los de la alabanza, como los hermanos, como las ovejas. Todos tenemos que clamar. Pero ¿en qué me baso para decir esto, verdad? Vamos a analizar un poco más el versículo. Jonás, ¿qué era? ¿Quién me puede decir? Un profeta, ¿verdad? Jehová le dijo que advirtiera al pueblo de Nínive que su ciudad será destruida si no se arrepentían. Entonces, Jonás era profeta. Si era profeta, pues podemos decir que era un ministro, ¿verdad? Un ministro de Dios, ¿no? Entonces hay gente que tiene promesas o tiene un ministerio, hay gente que puede ser ministro y que está atado a algo, como Jonás, siendo un profeta, siendo un ministro, estaba en el Seol, como dice el versículo 2, y él siendo ministro, siendo profeta, clamó. Pero Dios siempre nos escucha cuando clamamos a Él. Amén. Dice el 2, invoqué mi angustia a Jehová y Él me oyó. Entonces cuando usted clame, no dude en que Dios lo va a escuchar. Amén. Aquí déjeme decirle otro punto que yo encontré. Dios también quiere que clamemos por nuestro lugar donde vivimos y la gente que nos rodea. ¿Dónde podemos ver esto? Lo podemos ver en Hechos, capítulo 16, del 23 al 25. Amén. Hechos 16, del 23 al 25, dice: Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero aquí es donde prestemos un poco más atención para analizarlo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Es tiempo de clamar en medio de la oración, en medio de la alabanza también. Alabe con fuerza, adore con fuerza de clamor. Pablo y Silas no estaban presos espiritualmente, ellos estaban presos, digamos, pues materialmente, ¿no? Pero espiritualmente ellos estaban libres. Pero clamaron porque los que estaban alrededor de ellos, los presos, pues los escucharon, ¿verdad? Escucharon estos clamores. Entonces, ¿esto qué nos enseña? Yo aquí veo intercesión, ¿no? Intercesión por los demás, que tenemos que interceder también por el lugar donde habitamos, por la zona, por su ciudad donde usted vive. En su oración clame por su ciudad donde vive,
clame a Dios que tenga misericordia del lugar, de su comunidad donde vive, y así como el pastor ora por la zona sur de Morelos, también nosotros clamemos a Dios para que tenga misericordia en esta sur de Morelos donde nosotros habitamos. Amén. Ya para terminar, déjeme decirle algo. Dios me ha mostrado que la iglesia está pasando cada quien por pruebas. Por sus pruebas espirituales, algunos pasan tal vez enfermedad, otros pasan estrés, esclavitud, tal vez en lo económico, no sé, pero Dios me dejó ver que todos estamos pasando por pruebas. Yo con mi batalla espiritual también, que estoy empezando, le dije hace un momento, nadie está exento a pasar pruebas. Entonces, quiero terminar con el Salmo 30, versículo 2. Amén. Léalo conmigo en voz alta. Dice: a ti clamé, y Dios, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Vamos a leerlo una vez más, todos juntos. Jehová Dios mío, a ti clamé y me salvaste. No sé qué prueba esté pasando este versículo, no lo quiero enfocar solamente a la enfermedad. Tal vez esté pasando por una prueba económica, una prueba de estrés, tal vez incluso una enfermedad, pero déjeme decirle que Dios siempre escucha nuestro clamor. Lo único que tenemos que hacer es clamar con Él con fe, nunca perder la fe y humillarnos sobre todo a Él en secreto. Humíllese ante Él y clame. Diga desesperadamente: Señor, Dios mío, Jehová, sácame de aquí, cúrame esta enfermedad, sácame de esta batalla económica, o de este estrés, o de este problema que no le encuentro solución. Amén. Porque pasa muchas veces que a veces vamos primero a un médico o vamos primero a un consejero y siempre dejamos a un lado a Dios, lo dejamos como en segundo, ¿no? Pero diga conmigo: mi primera opción es Dios. Mi primera opción es Dios. Entonces vamos a hacer una oración. Nos ponemos de pie. Bendito Padre Celestial, enséñame, Dios mío, a clamar, Señor, porque a veces no oramos a Ti con fe y a veces estamos en medio de una prueba que Tú nos pones, Señor, para estar más cerca de Ti. Pero ayúdanos a entender, Señor, que el clamor es algo importante con el que nosotros nos acercamos a Ti, porque Tú nos oyes. Tú quieres que nosotros estemos cerca de Ti en este año de retorno. Queremos retornar más a Ti, Señor, y queremos clamar a Ti siempre, todos los días, en nuestra oración, en nuestra adoración, en nuestra alabanza. Queremos postrarnos ante Ti y humillarnos ante Ti en lo silencio, porque hazme saber, Señor, que mi dependencia siempre es de Ti, Señor, nunca de lo material, nunca de este mundo físico. Mi primera opción es Dios. Siempre mi primera opción serás Tú, Padre. Siempre te buscaré, siempre te clamaré a Ti. Te pido, Señor, que sigas trabajando con nosotros en nuestras pruebas. Enséñanos, Señor, a depender solamente de Ti. No queremos nada del mundo, no queremos buscar el mundo físico, solamente queremos buscar lo espiritual, solamente queremos buscarte a Ti, Señor. Queremos depender solamente de Ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Nos despedimos en redes sociales, que esta predicación pues le sirva para su vida espiritual y no se olvide del clamor, que es muy importante.